Bienvenidos a Informe China. Hoy vamos a hablar de una mezcla rara entre vuelo internacional, promo de supermercado, jubilación mínima y esa sensación argentina de que si no corres te quedás sin nada. No es una liquidación en once ni una fila para comprar dólar barato. Son episodios recientes vinculados a ciudadanos chinos dentro y fuera de China que abren una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una sociedad fue entrenada durante décadas para sentir que cada recurso puede desaparecer? Todo empezó el 24 de junio, cuando un vuelo de United Airlines salió de Shanghái hacia San Francisco. El plan era simple: despegar, cruzar el Pacífico y aterrizar en Estados Unidos. Pero en pleno viaje, una pasajera china de mediana edad tuvo un enfrentamiento con la tripulación. La situación escaló tanto que el capitán decidió desviar el avión y aterrizar de emergencia en Narita, Tokio. Imagínate pagar un pasaje internacional y terminar en Japón porque alguien no pudo comportarse unas horas. La policía japonesa subió a bordo, se llevó detenida a la mujer y después el vuelo siguió. El incidente se volvió viral, pero al mismo tiempo aparecieron otros videos con empujones y desesperación por conseguir cosas baratas o gratuitas. El 20 de junio, en Auckland, Nueva Zelanda, un supermercado chino terminó convertido en una final de campeonato, pero sin pelota y con batatas. Ofrecía verduras con descuento. En teoría era una promoción tranquila. En la práctica fue una avalancha humana. Los pasillos se llenaron, la gente se amontonó y varios compradores, sobre todo personas de mediana edad y mayores, empezaron a meter verduras en bolsas a toda velocidad. Cuando los empleados reponían cajones, los clientes se lanzaban antes de que terminaran de acomodar la mercadería. Algunos se agachaban para agarrar más rápido, otros empujaban sin retroceder. La escena parecía menos una compra y más una batalla por el último paquete de yerba antes de un feriado largo. Lo más discutido fue que muchas de esas personas vivían en el extranjero, así que no estaban necesariamente frente a una emergencia de hambre. Sin embargo, al ver descuento, promoción o cantidad limitada, reaccionaron como si el mundo se fuera a terminar en 5 minutos. Un comentario en redes lo resumió con crudeza: hay hábitos que no desaparecen solo porque una persona cambia de país. Podés mudarte a Nueva Zelanda, pero si creciste con la idea de que lo barato hay que agarrarlo ya, el reflejo sigue ahí. Es como el argentino que se va a Europa y dice que superó la inflación, pero cuando ve 2x1 compra 6 paquetes de fideos por las dudas. La diferencia es que acá la reacción no fue simpática, sino caótica. Ese mismo día, en China continental, apareció una escena todavía más gráfica. Un supermercado ofrecía huevos gratis para atraer clientes. Apenas empezó a levantarse la persiana metálica, un grupo de personas mayores se agachó y se metió por el espacio de abajo antes de que la puerta terminara de abrir. No caminaron, se deslizaron como comandos de película, pero el objetivo no era rescatar a nadie, sino llegar al mostrador de los huevos. La historia de los huevos no aparece de la nada. En varias zonas de China el precio subió con fuerza. En algunas regiones, medio kilo pasó de alrededor de 3,7 yuanes a 5,2 yuanes, es decir, de unos 800 pesos argentinos a más de 1.100 pesos. En Beijing, algunos consumidores hablaron de precios cercanos a 7 yuanes por medio kilo, algo así como 1.500 pesos argentinos. Para una persona con ingresos bajos, cada aumento cuenta. En Argentina lo entendemos: cuando el huevo se mueve, te enterás mirando la tortilla. Según datos de la industria citados en China, el precio promedio en grandes zonas productoras subió más de 36% en pocas semanas y más de 80% frente al año anterior. Para un argentino, el número no asusta tanto porque acá la inflación nos entrenó fuerte, pero en una sociedad que insiste en la estabilidad, ver mayores metiéndose bajo una persiana muestra otra realidad. Después llegó otro episodio durante el Festival del Bote del Dragón, cuando se preparan songzi, una especie de tamal de arroz glutinoso envuelto en hojas de bambú. La idea original es comunitaria: juntarse, cocinar y compartir. Pero en algunos lugares la actividad terminó como una pelea por insumos. En una comunidad residencial se organizó una competencia. Al principio todo iba ordenado. Después llegó un grupo de personas mayores y el ambiente cambió. No solo intentaron llevarse los songzi terminados, también empezaron a cargar arroz y hojas de bambú en bolsas. En un video se ve a mujeres con bolsas plásticas al hombro rodeando grandes ollas de arroz. Sacaban cucharadas, llenaban las bolsas y seguían hasta raspar el fondo. Las hojas de bambú también desaparecieron.
Un usuario comentó con ironía que parecía que no habían visto Songzi en 100 años. En otro festival, los empujones casi terminaron en pelea física. Lo que debía ser una fiesta vecinal terminó pareciendo una disputa por suministros en emergencia. Y después aparece una escena más pequeña, pero quizá más triste. Dos mujeres mayores peleándose en la calle por una botella de plástico vacía. Un transeúnte intentó separarlas y preguntó por qué discutían. La respuesta dejó a muchos helados. No era por una deuda, ni por una casa, ni por una herencia, era por quién había visto primero la botella. En China, una botella vacía puede valer apenas entre 0,03 y 0,05 yuanes, algo así como entre 7 y 11 pesos argentinos. Incluso juntar 100 botellas daría entre 650 y 1.100 pesos argentinos, menos que un café en Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede alguien pelearse por tan poco? La respuesta fácil es burlarse. La respuesta incómoda es mirar el fondo del problema. Mucha gente en China junta botellas no por hobby, ni para sumar pasos en el celular. Lo hace porque necesita completar el día. Personas mayores, trabajadores migrantes, desempleados o gente de bajos ingresos dependen de reciclables para juntar unas monedas. Y cuando una botella de 10 pesos puede formar parte de la comida, deja de ser basura y se convierte en recurso. Esto choca de frente con el relato oficial. En 2021, Xi Jinping anunció que China había construido una sociedad moderadamente próspera y que la pobreza absoluta había sido eliminada históricamente. Los medios estatales repitieron la frase como eslogan. También se publicó un documento oficial afirmando que los beneficios del desarrollo alcanzaban a todos. Suena hermoso, casi como folleto turístico, pero cuando ves jubilados peleando por una botella vacía o corriendo por huevos gratis, la postal se mancha. No se trata de decir que toda China vive así. Eso sería falso e injusto. China tiene ciudades modernas, trenes veloces, rascacielos, tecnología y una clase media enorme. Justamente por eso estas escenas golpean más. Muestran que debajo de la vitrina brillante hay personas que no se sienten protegidas y reaccionan ante cualquier recurso como si fuera la última oportunidad. Los críticos apuntan al sistema de bienestar. En China no todos reciben la misma protección. Hay un sistema para empleados estatales, otro para trabajadores urbanos, otro para residentes rurales y otro para migrantes o trabajadores flexibles. En la práctica, la seguridad social depende menos de la necesidad real y más de tu registro familiar, tu empleador, tus aportes y tu lugar en la estructura. El caso más claro es la jubilación. Según reportes oficiales citados para 2025, la pensión básica mínima para residentes rurales y personas sin empleo formal aumentó 20 yuanes respecto del año anterior. Traducido a pesos argentinos, ese aumento ronda apenas los 4.300 pesos. La base anterior era de 123 yuanes mensuales, unos 26.700 pesos argentinos. Incluso después del aumento, muchas personas quedan por debajo de 200 yuanes al mes, aproximadamente 43.000 pesos argentinos. Para un argentino, eso no paga ni medio alquiler ni una compra grande. Ahora imagina envejecer con eso y además pagar medicamentos, comida y transporte. Ahí empieza a entenderse por qué algunos mayores siguen juntando botellas, empujando en supermercados o tratando de llevarse arroz de un evento comunitario. No se trata solo de mala educación, aunque muchas conductas sean incorrectas, también hay inseguridad económica, miedo acumulado y una cultura de escasez que marcó a generaciones enteras. Durante décadas, mucha gente vivió con racionamiento de comida y tela, filas largas, falta de productos básicos, competencia por lo mínimo. Después llegaron despidos, inflación, costos médicos altos y pensiones insuficientes. Con el tiempo quedó una regla de supervivencia. Si algo es barato, agárralo. Si es gratis, corré. Si esperás, perdés. El problema es que ese reflejo choca con la vida pública. En otro video, una persona contó que fue al hospital con familiares por intoxicación alimentaria. La guardia estaba llena y la fila avanzaba lento. Entonces, una pareja mayor intentó meterse sin esperar turno. Cuando alguien les pidió que hicieran la fila, la discusión escaló. La mujer volvió a intentar colarse, el joven sacó el teléfono para grabar y ella lo golpeó rompiéndole el puente de la nariz. Todo por una fila en emergencias. La cultura china tradicional siempre habló de respetar a los mayores. En sí, eso no tiene nada de malo. Todas las sociedades deberían cuidar a sus viejos.
pero el respeto se deforma cuando se convierte en licencia para ignorar reglas. Una cosa es ceder el asiento a alguien que lo necesita, otra es aceptar que alguien diga soy mayor, entonces tengo prioridad sobre todos, aunque haya gente más enferma esperando. Eso ya no es respeto, es jerarquía disfrazada de virtud. Algunos analistas lo vinculan con una sociedad donde durante mucho tiempo el estatus pesó más que la igualdad cívica. Funcionario, cuadro del partido, empleado estatal, residente urbano, veterano, jubilado de cierto sistema, cada identidad podía traer privilegios distintos. La lógica se repite en pequeño. Soy viejo, soy local, soy autoridad, soy alguien especial, entonces las reglas comunes no me alcanzan. En criollo argentino, ¿usted sabe quién soy yo, pero versión supermercado? Hospital y mesa de Songzi. También hay otra mirada más comprensiva. Muchas personas nacidas en los años 50 y 60 crecieron con poca educación formal y bajo campañas políticas extremas. Durante la Revolución Cultural, la confrontación fue presentada como virtud. Gritar más fuerte, acusar al otro y humillar públicamente podía dar poder. En ese ambiente, razonar no siempre servía. Hacer quilombo, muchas veces sí, cambia el escenario, cambia los objetos, pero queda la lógica. El que empuja gana, el que espera pierde. Por eso estas escenas no son solo videos virales para reírse un rato. Son síntomas. Cuando una sociedad vive demasiado tiempo con recursos escasos y reglas débiles, no produce confianza, produce reflejos defensivos. La gente deja de pensar en comunidad y empieza a pensar en captura. No pregunta a quién le corresponde, sino cómo hago para agarrarlo antes. El resultado es una convivencia donde cada descuento parece una batalla y cada fila parece negociable. La ironía es que todo esto ocurre en un país que se presenta como potencia ordenada, moderna y próspera. Y en parte lo es. Pero el progreso no se mide solo por trenes rápidos y edificios altos, también se mide por cómo espera la gente una fila, cómo se trata a un trabajador, cómo envejece una persona pobre y si alguien siente que necesita pelear por una botella vacía. Una sociedad fuerte no debería obligar a sus mayores a vivir en supervivencia permanente. Desde Argentina podemos mirar estas escenas con cierta sonrisa porque también conocemos las promos, las filas, el miedo a que mañana todo cueste más y esa vocecita que dice comprá ahora, después vemos. Pero también sabemos que cuando la incertidumbre se vuelve costumbre, la gente cambia, se pone más ansiosa, más desconfiada, más agresiva. Por eso la pregunta no es solo por qué algunos empujan, gritan o agarran de más. La pregunta profunda es ¿qué sistema produce personas que sienten que si no se adelantan, la vida les pasa por encima? En el fondo, los huevos, las batatas, los Songzi y las botellas no son el verdadero tema. Son símbolos pequeños de una inseguridad grande y cuando un país necesita repetir que eliminó la pobreza, pero al mismo tiempo aparecen jubilados peleando por centavos, la propaganda empieza a sonar como un cartel de todo en orden colgado al lado de una gotera. En Informe China seguiremos mirando estas contradicciones porque muchas veces la verdad de una potencia no aparece en sus desfiles ni en sus cifras oficiales, sino en un supermercado, una fila de hospital o una botella vacía en la calle.